sesión va a ser presentada por el doctor Leonardo Sousa García y es un honor para mí presentarlo. En verdad es un hombre muy preparado y nos va a dar una explicación muy interesante de este tema. El doctor Leonardo Sousa García es especialista en economía y gestión de la innovación. Antes de cederle la palabra, les voy a explicar rápido cuál es la dinámica de la sesión y ya seguimos con lo que es la presentación. En esta sesión van a tener los micrófonos apagados y les pedimos que por favor no prendan sus cámaras. El chat va a estar habilitado, pero solamente va a ser direccionado hacia mí y yo voy a filtrar las preguntas que se realicen a través de la sesión para que podamos tener una sección de preguntas y respuestas con el doctor Leonardo Sousa García. La sesión está siendo grabada y se subirá al canal de YouTube de Elsevier. Toda esta información se les enviará por correo en el transcurso del día y van a poder ver todas las demás sesiones que hemos estado haciendo de Elsevier Bienestar. Listo. Bueno, ahora sí, sin más por agregar, le cedo la palabra al doctor Leonardo Sousa García. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias, Melita. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Sabemos que esto tiene cobertura en distintos países de Latinoamérica, así que tenemos pensada una exposición un tanto general, genérica, que permita desde nuestros distintos países poder comprender este tema sobre la pandemia y sobre las alternativas que se pueden encontrar hacia la post-pandemia que esperemos sea pronto. Por supuesto, agradecer a Claudia Tostado y a Melita por la organización de este evento. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera mencionar precisamente cómo tenemos preparados todos estos temas. La idea es, me imagino que ya después de tantos días de confinamiento han de haber ya revisado muchos temas sobre COVID y sobre pandemia desde muy distintos ángulos. Usualmente se hace, digamos, desde la parte de salud, que es importantísima, otras ocasiones sobre lo económico, sobre lo psicológico. A mí me interesa tratar de mostrar una idea un poco más holística, tratar de conjugar estas partes de lo social, de lo político también, porque muchas de las justificaciones por las cuales estamos en confinamiento provienen precisamente del sistema público de salud que nos hace que estemos confinados, ¿no? Entonces también hay una lectura un tanto política sobre las decisiones que se están tomando en estos momentos. La parte económica, que es muy importante, mientras más estamos confinados y no podemos ejercer las actividades productivas, pues nos preocupa también que la crisis en salud no se convierta en una segunda crisis económica, ¿no? Y por supuesto hay temas de ciencia y de tecnología. En alguna medida que estemos confinados tiene que ver también con que no tenemos una vacuna disponible y entonces la solución un tanto extrema tiene que ver con evitar cualquier interacción social, ¿no? Física, por lo menos. Entonces, me interesa plasmar precisamente algunos de los escenarios que podemos encontrar hacia el futuro y de lo que hemos programado precisamente tiene que ver con este contenido, ver los aspectos políticos, sociales, científicos, tecnológicos y económicos, después tratar de dar algunas conclusiones breves y, por supuesto, una sesión de preguntas y respuestas. Siéntanse, por favor, con toda la confianza del momento de la presentación, que nos compartan sus inquietudes. Melita va a estar allá al pendiente para que las podamos resolver después, ya en la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, parte de la mirada que estamos planteando tiene que ver con la comprensión de sistemas sociotécnico-económicos y que tienen también partes políticas. No pretendemos de ninguna manera, y es importante también aclararlo, hacer un ejercicio de futurología o de prospectiva en algún sentido formal. Realmente lo que pretendemos es analizar, precisamente si queremos verlo de formas más holísticas, analizarlo desde estos sistemas y la resiliencia que esto pudiera tener,
para tratar de detectar algunos elementos que están en tensión y que por lo importantes que son, puede ser que no sean pasados por alto después del confinamiento y que determinen de alguna manera nuevas alternativas políticos, sociales, económicas y científico y tecnológicas. De eso es de lo que se trata esta presentación. Y sin mencionar que sería muy arriesgado también dar cualquier escenario post pandemia, cuando todavía la estamos viviendo. No sabemos sus magnitudes finales, eso es algo que me gustaría aclarar también. No sabemos cuál será el impacto total social, económico y por supuesto psicológico y humano. Entonces simplemente vamos a dar algunos esbozos y vamos a justificar dónde están las tensiones y algunas alternativas por donde pudieran resolverse. Bueno, primero que nada, un repaso, digamos, de por qué nos encontramos en esta situación, por qué estamos en confinamiento y por qué es importante también tener que pensar en estos temas, ¿no? Como lo mencioné previamente, no sabemos cuándo se termine, pero siempre es mejor ir comprendiendo la dinámica y generar los escenarios a futuros posibles, aunque sepamos que no son determinísticos y que estos pudieran cambiar al paso del tiempo, pero por lo menos tener esos escenarios futuros para poder planear y para poder comprender hacia dónde nos acercamos. Estos son momentos un tanto inéditos. No hay referentes cercanos que nos sirvan como una guía. No se parece a otros confinamientos, ni el del H1N1, que fue muy rápido, por lo menos para el caso de México. Tampoco se compara con el SARS o con el MERS, que también surgen de epidemias en Asia y que tienen ciertos efectos sobre otros países, no tan extendidos, ni se consideran pandemias, simplemente son epidemias, pero no tienen esta magnitud de consecuencias que encontramos dentro de COVID-19 y en la manifestación de su pandemia. Por tanto, no hay un referente que nos sirva del todo y eso significa que los gobiernos y los tomadores de decisiones se encuentran ante un elemento con cierto grado de incertidumbre. Se sabe que las tomas de decisiones basadas en incertidumbre tienen que tener algún componente de aprendizaje, de ir viendo, de tomar medidas, de reacciones, y eso implica cierta flexibilidad por parte de los gobiernos, de los sistemas políticos, pero también de los sistemas económicos, de los mercados laborales, por supuesto, y de muchas otras esferas donde se requiere esta flexibilidad precisamente para poder abordar fenómenos que son cambiantes y que son inéditos. Entonces, nos encontramos, y esto hay que decirlo, ante un desastre natural. Y un desastre natural que ocurre en una parte muy alejada de Latinoamérica, que ocurre en China precisamente, y que por el contexto de globalización en el que nos encontramos, donde se han logrado un gran intercambio de mercancías y de movilidad de personas, final de cuentas un brote epidémico que comienza muy alejado a muchos kilómetros de aquí, se convierte en un epicentro que luego pasa hacia Europa, hacia Estados Unidos, y hace que países como Latinoamérica tengamos que tener confinamientos un tanto precautorios. En el caso mexicano tomamos el confinamiento mucho antes de tener decesos, inclusive, simplemente como manera precautoria. Entonces, estamos hablando de un fenómeno también que de alguna manera está soportado sobre la globalización y que se explica también de esa manera, ¿no? Es interesante pensar que, bueno, si se trata de un fenómeno globalizado, no hay una autoridad transnacional que tenga la gobernanza sobre todos los países. Cada país va tomando sus decisiones de formas independientes, aunque sí coordinadas, pero es importante pensar que ante problemas que requieren la participación de muchos países, no tenemos una gobernanza, digamos, transnacional, ¿no? Más bien, eso es un reto para problemas de esta naturaleza. El cambio climático también es un problema de gran complejidad donde se requeriría cierta gobernanza
colectiva y tenemos dificultad para poder lograr. Cada país va tomando sus decisiones según sus conveniencias, sus intereses, su entendimiento del problema y, por supuesto, sus recursos. Parte de la medida de confinamiento tiene que ver con algunas limitaciones también del sistema científico y tecnológico para generar una vacuna, para generarla de formas expeditas cuando se requiere. Esto implicó naturalmente que se tomaran medidas precautorias de los cercos sanitarios, del paro de actividades económicas, y precisamente son esas limitaciones del modelo, digamos, de producción de conocimiento y de transformación hacia ciencia, tecnología y vacunas por el cual nos encontramos confinados. Eso va muy seguramente a poner tensiones post pandemia para tratar de tener un sistema que precisamente sea justo y que pueda precisamente en tiempo y forma suministrar las vacunas y las soluciones en salud que se requieren para las emergencias sanitarias, como la aparición de un nuevo virus de alcances pandémicos en varios continentes. Ahora, encontramos algo también un tanto inusual. Yo soy economista, muchos de los análisis de las crisis económicas pues provienen por causas económicas financieras o por el comportamiento de los propios mercados. Pero en este caso nos estamos aproximando hacia recesiones, ya algunos países ya han declarado recesión y se espera una recesión mundial terminando el confinamiento, donde estamos precisamente ante estas condiciones por causas que no son económicas, son crisis económicas por causas no económicas. Y eso también desde los estudios de la economía es algo sumamente novedoso, porque entonces obedecemos directrices y determinantes biológicas, por un lado, del comportamiento de la epidemia, pero también sociales y políticas por el comportamiento de las personas y de los ciudadanos en la medida en la que van cumpliendo con las medidas de salud o no las van cumpliendo tal cual, ¿no? Entonces, son condiciones inusuales, como lo he mencionado ya previamente. Por tanto, si las opciones de política pública que tratan de proteger el bienestar social de las personas de alguna forma colateralmente y no intencionalmente están generando daños hacia la economía, pues encontramos una paradoja de la intervención pública. Esto es importante porque entonces pone a los gobiernos dentro de una disyuntiva. ¿Qué tanto confinamiento? ¿Podemos hacer confinamientos más o menos selectivos? Se han encontrado pocos países que lo han podido lograr así. Usualmente, y en países en vías en desarrollo, las soluciones son generalizadas o genéricas, todo mundo en confinamiento, sin hacer distinciones. Esto tiene que ver también por una incapacidad de poder hacer las pruebas para poder saber las dinámicas reales de la enfermedad, de los grupos poblacionales alrededor de los países, cómo se van comportando, y entonces tomar medidas discriminatorias sobre cada uno de estos grupos y dar en su justa medida lo que se requiera para la solución. Entonces tenemos esa paradoja de intervención pública y por supuesto una interdependencia que es inusual entre la salud y la economía. Por supuesto, parte de la globalización no solamente está en esta globalización de conexiones entre los países, entre el intercambio de mercancías y mayor movilidad de personas, sino también la ubicuidad de la tecnología, y las tecnologías de la información juegan un papel muy importante. La percepción social de los riesgos de cosas tan complejas y tan pequeñas como un virus no pueden ser comprendidas por la población en general. Entonces tienen que ser mediadas y aquí importa mucho la figura de las autoridades públicas de salud en dar una comunicación que sea sumamente robusta, transparente y clara para que se pueda comprender por parte de la población en general, pero también para generar confianza. Se sabe que las dudas sobre las tomas de decisiones de gobierno pueden tener repercusiones serias sobre el cumplimiento de las medidas de salud en el confinamiento. La gente entra en duda, puede entrar en pánico y no entrar en conformidad con las indicaciones.
Lo interesante es que mucha de la mediación en el mundo tecnológico, de tecnologías de la información que nos encontramos, está mediado también por mucha información. La Organización Mundial de la Salud ya determinó que estamos en un fenómeno de infodemia, lo que significa es que hay tanta información tan intensificada, algunas contradictorias, que no permiten a la gente hacerse una idea clara de qué es lo que está pasando. Algunas posturas son contradictorias y contradicen lo que dicen otras. Otras son fake news, lo que le llaman fake news, que son informaciones falsas realmente, ¿no? Y se sabe también que hay mucha politización dentro de estas redes sociales, que lamentablemente la comunicación que tiene que ver con la salud y con la precaución está teniendo dimensiones políticas, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno también novedoso que entra dentro de esta pandemia y que nunca lo hubiéramos imaginado con pandemias anteriores, ¿no? Por supuesto, es importante ser claros sobre no conocemos el desenlace final de la epidemia. Todavía estamos en ella. Muchos países continuamos dentro de estas dinámicas y no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser todos los costos. Por tanto, tenemos que ir ajustando nuestra comprensión del fenómeno y precisamente esta plática trata de ponernos un tanto al día y hacia la reflexión futura sobre qué posibilidades tendríamos en el mundo de la pospandemia, por lo menos en algunas variables centrales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podríamos esperar? Dado que muchos de los sistemas de salud se han visto superados, principalmente en países avanzados, hay un cuestionamiento completamente legítimo. Si sistemas de salud que se consideran de los más avanzados del mundo están colapsando precisamente para cubrir la pandemia, hay un reclamo también de la sociedad sobre la necesidad de un estado de bienestar mucho más amplio. El mundo de la post-pandemia seguramente va a tratar de balancear y de poner algunas medidas que permitan precisamente contar con sistemas de salud mucho más robustos. De la misma forma, reclamos sociales sobre la mitigación de los efectos adversos en la economía, tratar de reforzar un estado de bienestar mucho más robusto, que crezca su músculo precisamente para proteger a la ciudadanía. Y muy seguramente la idea también de contar con programas públicos que atiendan la parte de los riesgos económicos de los ingresos de las personas y de las familias. Por ejemplo, ya han habido pronunciamientos por parte de la CEPAL sobre la idea de un ingreso universal para todos, pensar en seguros para el desempleo y un Estado, por supuesto, con un control de los servicios de salud mucho más amplio. Estados Unidos ha sido un caso donde el sistema de salud es fuertemente privado y hay gente que no tiene acceso para la salud, ¿no? Entonces, lamentablemente, a pesar de tener un sistema con mucha investigación y avances científico-tecnológicos, hay muchas personas que no tienen acceso y tiene que ver con los modelos precisamente que impiden el acceso de muchas personas. Sabemos de personas de escasos recursos que lamentablemente han perdido la vida por no tener atención del sistema de salud. Eso implica también ciertos replanteamientos sobre qué modelos son los más adecuados, ¿no? No solo para Estados Unidos, sino para países donde estén considerando cuál es el peso del sistema privado sobre el sistema público de salud. Se ha hablado también sobre la importancia del Internet en estos momentos del confinamiento. El papel del Internet se puede vislumbrar inclusive en el futuro como un bien público en alguna medida, tratar de garantizar el acceso porque en condiciones de emergencia como pandemias y muchas otras de carácter social, el acceso y estar comunicados a información es muy importante, sobre todo para información de las autoridades y poder seguir las medidas
de contingencia o de recomendación que se hagan de formas mucho más expeditas, y eso lo permiten las redes de Internet. Y por supuesto, podemos esperar algún mayor peso de los gastos en salud, un reforzamiento, por supuesto, del sistema de salud, pero sobre todo de las vigilancias epidemiológicas y de las medidas preventivas, ¿no? Mucho de los grandes efectos que se han tenido en muchos países tuvo que ver precisamente con que se permitió de alguna manera, no intencional, por supuesto, que los epicentros se fueran multiplicando, que no se quedara China nada más aislada, sino que se contagiara Europa y después América. Entonces, la parte del reforzamiento de las vigilancias epidemiológicas muy seguramente va a ser un tema de suma importancia. Ahora, por la parte política, naturalmente, si muchas de las condiciones en las que nos encontramos tuvo que ver también con que estamos inmersos dentro de un modelo de globalización que permitió el contagio, pues se vienen también ciertos cuestionamientos sobre cuáles son estos balances de la globalización, cuáles son sus beneficios, pero también cuáles son sus posibles desventajas, y tratar de buscar alternativas que pudieran disminuir estos aspectos adversos. Hay colateralidades que son sumamente costosas por estas influencias entre los países y sus interdependencias. Hay costos humanos, hay costos económicos. Tan solo ya en costos económicos se está pensando ahora en mayo que posiblemente pudiéramos tener al final un decrecimiento del Producto Interno Bruto Mundial de un -3%, lo cual es algo sumamente fuerte para la economía global. Entonces, estaríamos pensando en una recesión de carácter global que afecta, por supuesto, a todas las economías porque somos interdependientes, ¿no? Casos como México, que tiene una fuerte interdependencia con cadenas globales de producción, cuando se detienen estos movimientos de materias primas o de la demanda de algunos productos terminados, pues se sufre precisamente porque existe esta interdependencia económica, ¿no? Entonces, lo que pasa en un país ya no implica que se queda dentro de un país, tiene efectos que se multiplican hacia otros países. Ya muchos países renunciaron a sus metas globales de crecimiento. En el caso de América Latina es triste también saber que muchas de las metas de reducción de la pobreza también ya no son consideradas de la misma manera. Lo que pasa con condiciones de inequidad y de pobreza en momentos de confinamiento como el COVID es que se refortalecen o se profundizan todavía más. Entonces, no solamente vamos a tener problemas de crecimiento, sino también problemas que se han venido acumulando de maneras históricas y que tenemos rezagos que pretendíamos tratar de reducir, pero que lamentablemente por las condiciones en las que nos encontramos se ven un tanto fortalecidos, lamentablemente. ¿Qué puede llevar estas ideas de la globalización? Algunos de los países van a pensar precisamente sobre buscar más sus autonomías económicas, no ser tan interdependientes, ser un poco más selectivos de en qué sectores sí ser dependientes y cuáles no. Una reflexión muy interesante que ha surgido en los últimos meses es sobre la independencia alimentaria o la autonomía alimentaria. Se recomienda que un país tenga el 75% por lo menos de los alimentos que consume que sean producidos al interior. Si no, precisamente cuando se cierran fronteras y se dificultan todos los movimientos comerciales, pues este sector puede tener serias implicaciones sobre el abasto de los alimentos de la población en condiciones de emergencia. También los insumos de salud que son muy importantes. Cuando se vino una sobredemanda de implementos médicos, también es importante considerar que en muchos casos tuvimos que depender precisamente de la generación y la importación de muchos de estos artículos que tardan tiempo tanto en ser producidos como en ser distribuidos. Entonces, también muy seguramente tendremos alguna reflexión sobre qué sectores vamos a considerar como parte de la seguridad nacional y cómo se van a ir viendo reforzados.
Esto es importante pensarlo porque también sabemos que las epidemias y las pandemias pudieran ocurrir en el futuro. No estamos desprovistos de cualquier situación de este tipo. También sabemos que el COVID-19 se va a integrar dentro de la lista de enfermedades que van a estar pululando por ahí alrededor del mundo. Y es importante precisamente contar con todas estas medidas precautorias para mantener la salud de la población. De la parte social, las afectaciones también psicológicas de la gente por el confinamiento, sobre todo percepciones de personas que se han sentido sumamente vulneradas. Desde luego, estar en confinamiento vulnera las libertades de todas las personas. No podemos ejercer nuestra libertad de libre circulamiento. No podemos ejercer la libertad económica tampoco en muchos de los casos. Y de alguna forma hay muchas personas que se sienten vulneradas dentro de sus individualidades, ¿no? Entonces hay una percepción precisamente del riesgo que es una percepción que no teníamos de esta forma previo a la pandemia. Las personas están desarrollando una sensibilidad mayor por su seguridad personal. Ya hay psicólogos que están hablando que después de la pandemia muchas de las personas seguramente van a seguir con las medidas de distanciamiento social y, y de higiene y de cuidados precisamente personales para tratar de asegurar su integridad personal por en caso de que pudiera pasar algún contagio, tanto de COVID como de alguna otra enfermedad, ¿no? Esto, por supuesto, pone una presión sobre una mayor demanda de la protección pública, desde luego, y van a haber cambios de patrones de comportamiento, desde luego, dentro de la sociedad, ¿no? ¿Qué actividades, sobre todo públicas, vamos a llevar a cabo? ¿Bajo qué reglas? ¿Bajo qué cuidados? En el caso de la economía y de la innovación, ya hay algunos consultores que están precisamente promoviendo que exista un tipo de innovación con distanciamiento social, por lo menos físico, tratando de atacar un nicho de mercado que al parecer va a ir creciendo. Yo quisiera que esto no se reprodujera de esa manera porque entonces estamos normalizando de alguna forma comportamientos de confinamiento ahora fuera de confinamiento, ¿no? Es cierto que después del confinamiento no existirá tal como la normalidad que teníamos previa, pero la nueva normalidad es una normalidad que se tendrá que ir conformando, que se irá diseñando, que se irá moldeando, que se irá construyendo socialmente y políticamente. Entonces también es importante qué mundos futuros son los que vamos construyendo desde los propios confinamientos. Desde luego, muchos de los temas de los riesgos nacionales, muchos de los países avanzados ya se venía dando una tendencia de los riesgos nacionales sobre el terrorismo. El terrorismo a partir del 11 de septiembre del 2001 marcó muchos de las percepciones de riesgo de las personas. Ahora es posible que estas ideas de riesgo del terrorismo sean atribuidas a un nuevo fenómeno que sería el de la pandemia, es decir, que los principales riesgos nacionales fueran precisamente de una segunda pandemia, de unos siguientes confinamientos por ahora nuevas enfermedades, ¿no? Esto tendría también implicaciones sobre la percepción que se tenga de migrantes o de poblaciones también que provengan de lugares potencialmente riesgosos, ¿no? Entonces también tendríamos alguna clase de patrones sociales diferenciados después de la pandemia. Ahora, en términos científicos y tecnológicos, más allá del tema de las vacunas, está el tema de las tecnologías de la información. Ahora que podamos tener esta conversación también está empoderada gracias a la legitimidad que tienen las tecnologías de la información. Hemos visto que a nivel de los trabajos de las personas, ahora estamos más acostumbrados hacia el teletrabajo, eso se está normalizando, por supuesto. Y hay una legitimidad precisamente sobre estas tecnologías en muchos otros campos donde no había entrado tan profundamente. En el caso de México, en el caso de las pymes, tan solo menos del 10% de 4 millones de pymes tenían página en Internet y menos del 2% comerciaban
o trataban de promover sus productos dentro del Internet. Entonces, ahora las tecnologías de la información están tratando de abrir esas puertas de ventas para las pymes, por supuesto, de oportunidades de trabajo y de ingreso para las personas que nos encontramos confinadas, y eso va legitimando de alguna forma el uso de estas tecnologías. ¿Qué implicaciones pudiera tener? Por supuesto, una ubicuidad en muchos otros campos. El gobierno también está haciendo uso de estas tecnologías de maneras mucho más intensivas. Sin duda, en términos económicos, es uno de los sectores que está terminando por ser pues de los ganadores dentro de estas pandemias, mientras muchos otros están siendo pues puestos en recesiones o en crisis, lamentablemente, ¿no? Y esto puede dar cabida precisamente a otras variantes de las tecnologías de la información a que se profundicen todavía más. La automatización del trabajo, por supuesto, puede ser una consecuencia de esta legitimidad de las tecnologías de la información. Las tendencias de la inteligencia artificial, sin duda, los teletrabajos, la telemedicina, encuentran una mayor cabida dentro de estas realidades, ¿no? Y por supuesto, nos encontraríamos ante una ubicuidad de la tecnología que sería difícil que tuviera una marcha hacia atrás. Por otro lado, es importante pensar, y este es un tema que lo mencionamos al principio de la conversación, sobre la búsqueda de qué modalidades o esquemas se pudiera tener de un sistema de investigación y desarrollo en salud que tuviera que tener vacunas de formas expeditas para poderse llevar a muchos más países, ¿no? Y eso implicaría no solamente acelerar los tiempos de investigación y desarrollo de las vacunas, disminuir, digamos, los tiempos de las pruebas clínicas, sino también acelerar, digamos, la manufactura y la distribución. Sabemos que se trabaja ya en estos momentos con la elaboración de algunas vacunas, pero la gran pregunta es ¿hasta cuándo podrán estar provistas en los países en vías en desarrollo? Sabemos que tenemos también una dependencia de los avances científicos y tecnológicos en materia de salud y que siempre llegan con algún rezago. Pero en el caso de urgencia de tener soluciones en salud como las vacunas, estos modelos son precisamente cuestionados, ¿no? Y para allá se van muchos de las reflexiones que podríamos tener hacia el futuro y, por supuesto, pensar en cuál es el rol de América Latina, ¿no? ¿Vamos a ser desarrolladores de nuestras propias soluciones o vamos a ser un mercado pasivo simplemente para comprar lo que otros países de formas masivas vayan generando, ¿no? Esto es un cuestionamiento también, por supuesto, sobre las industrias prioritarias dentro de los países. Hay algunos países en Latinoamérica donde no tenemos una explícita política industrial, el caso mexicano es uno de ellos, donde precisamente en estas circunstancias nos cuestionamos si valdría la pena contar precisamente con un sistema industrial que permitiera contar con todos esos insumos médicos que se requieren para estos momentos de emergencia. ¿Qué alternativas podríamos ver? Incentivos para la cooperación internacional, precisamente para la investigación y el desarrollo, y acuerdos comerciales que ya se están dando. Sabemos que la primera camada de vacunas para la solución de COVID-19 va a requerir de grandes esfuerzos de manufactura y de cooperación entre muchas empresas. Difícilmente una empresa va a tener la capacidad para proveer vacunas a nivel mundial. Entonces, el compartir estas vacunas y sus soluciones de propiedad intelectual para que puedan ser manufacturadas por otros países y por otros sistemas de manufactura, pues son importantes también de considerar. Y por supuesto tenerlos a precios accesibles, dado que se trata de una emergencia sanitaria. Allí el papel político por encima de los temas empresariales va a ser sumamente relevante, ¿no? Y desde luego, se hace una necesidad contar con innovación en pruebas clínicas. Y esto significa la innovación en pruebas clínicas en tener pruebas precisamente más ágiles, con la misma seguridad que se hacen actualmente, pero por supuesto
contando con un aceleramiento de todas estas pruebas para poder reaccionar ante estos momentos, ¿no? En la parte de la economía hay costos mayúsculos y esto hay que decirlo. Esto es una parte que no me gusta mucho recordar, pero es cierta. Hay costos económicos mayúsculos que se pueden ir incrementando con el tiempo. Todavía no sabemos cuál es el tiempo de finalidad de los confinamientos. Cuando China salió de su confinamiento se hablaba de 3 meses bajo su referente, pero es el referente de China. Un país con una gran capacidad institucional, con un gran control institucional sobre su población y con una gran riqueza que podía tomar decisiones en gran magnitud eh, y tratar de resolverlo de la forma más expedita posible. En el caso de América Latina no estamos tan ciertos. Sí sabemos que nuestros confinamientos fueron previos, por lo menos para el caso de algunas de las muertes, como fue el caso mexicano, pero también sabemos que quizá podríamos tardar un poco más en salir de estos confinamientos. En cuanto a los efectos que esto pudiera tener, vamos a encontrar precisamente una recesión mundial, va a haber una caída del PIB mundial, esto es evidente. Como ya mencionaba, muchas de las vulnerabilidades que teníamos ya en América Latina, al pasar por los confinamientos y por el COVID, pues están profundizando, aumentos de pobreza, de inequidad, desempleo también. Y está la dificultad del desempleo en estos momentos porque los mercados laborales no funcionan de formas efectivas. Ahorita, si uno queda desempleado, no tiene alternativas para ir a buscar trabajo. Y si el gobierno no suministra precisamente las condiciones suficientes de asistencias sociales con programas que traten de apoyar el ingreso de los trabajadores y de sus familias, pues estos son incentivos para que las personas rompan los cercos sanitarios y se vean obligadas a exponerse y exponer a los demás tratando de solventar su condición de desempleo. Las alternativas, digamos, en cuanto a medidas que se están tomando y que saldrán después del confinamiento, ahorita estamos en medidas, digamos, de resistencia, en una estrategia general de resiliencia del sistema económico. Por resiliencia lo que tratamos de decir es que tengamos las menores afectaciones dentro de la economía y de los empleos. Eso es lo que queremos proteger en estos momentos. Por eso es de resistencia. Hay un gran gasto por parte de los países en estos momentos para tratar de que la menor cantidad de empresas quiebren, que la menor cantidad de personas sean desempleadas y tratar de mantener que los mismos que entramos en confinamiento seamos los mismos que salgamos después del confinamiento con empleos y con capacidad de mantener nuestros ingresos. Entonces, hay un gran gasto en estos momentos. Muchos de los países se están endeudando. Y ahí viene también parte de las preguntas, ¿no? Hay algunos países que no quieren tomar deudas externas, que no quieren aumentar la deuda y que están manteniendo gastos, digamos, a proyectos de infraestructura que no tienen que ver con la salud. Y ahí la gran pregunta legítima de los ciudadanos es, bueno, en condiciones de emergencia, ¿tendremos la capacidad de solventar estos costos? Porque estos costos de alguna forma van a tener que ser distribuidos. Y el gran punto es, ¿quién paga todos estos costos? ¿Va a ser el gobierno? ¿Van a ser las empresas, que no sería la mejor medida? ¿O van a ser los ciudadanos, que sería la peor de las medidas porque sería transmitirles un costo de un desastre natural hacia la ciudadanía? Entonces, todos los países hoy se encuentran precisamente distribuyendo estos riesgos y estas afectaciones. Y ese es un tema muy interesante porque en la medida en la que sean distribuidos esas afectaciones, también será la medida en la que tengamos un sistema económico capaz de reactivarse después del confinamiento. La segunda estrategia después de la resistencia durante el confinamiento es la reactivación de la economía. Y en la medida en la que tengamos ahorita capacidades para mantener la economía funcionando, va a ser mejor la reactivación económica. Por eso es que ahorita hay que apostarle precisamente a mantener la economía y los ingresos de las personas
en las mejores condiciones posibles. Se dice también que vamos a llegar quizá a un plan Marshall de reactivación económica después de la pandemia. Esto es un gran gasto por parte de las economías, tratar de reactivar la economía, digamos, desde la intervención gubernamental muy fuerte. Esto, muchos de los países después de los confinamientos pueden terminar con grandes gastos. El gran punto es de dónde va a salir todo ese dinero. Muchas de las naciones tendrán que endeudarse de alguna manera de formas importantes para poder solventar estos compromisos futuros, ¿no? Bueno, a manera, digamos, de conclusiones, lo que podemos encontrar es que hay una vulnerabilidad dentro de todos los sistemas que están interrelacionados, el sistema económico, político, de ciencia y de tecnología. Y esto hace cuestionar también el orden social con el cual trataremos de regresar dentro del mundo de pospandemia. No sabemos cuándo esto sea certero, todavía hay muchos estimados, pero es importante comprender que estas vulnerabilidades van a marcar los diseños del mundo después de la pospandemia en el cual nos encontremos. Algunos aspectos van a ser fuertemente cuestionados, el tema de la globalización, la libertad, qué tanta libertad de movimiento, las autonomías dentro de estas globalizaciones también pueden ser cuestionadas de alguna forma. Y eso también tiene algunos riesgos. Algunos estados van a optar, digamos, si las personas se sienten vulneradas dentro de su seguridad personal, podrían darse precisamente movimientos políticos más autoritarios sobre todo, ¿no? Entonces es importante cuidar precisamente que no se den estas manifestaciones de autoritarismos tratando de responder a preocupaciones por la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Hay que respetar las libertades y las garantías individuales. Habrá que saber coexistir entre la seguridad de salud y, por supuesto, las garantías individuales de las personas. Finalmente, los diseños que encontraremos estarán determinados por algunas de las variables que ya mencionamos, pero también por las capacidades que tengan los países, ¿no? Los liderazgos políticos, por supuesto, las capacidades de recursos disponibles para los programas de asistencia que se van a requerir, bueno, que ya se requieren ya en estos momentos, pero que para la reactivación económica van a ser mayores, por supuesto, y para los diseños de organización social que tendremos después del mundo post-pandemia. Se esperan tiempos donde se requiere mucha reinvención, mucha flexibilidad, mucha innovación de muchos tipos, política, económica, social, pero sobre todo capacidad de resiliencia colectiva. Vamos a aproximarnos hacia momentos donde vamos a tener que renunciar de alguna forma al mundo de la normalidad previa a los confinamientos y tener una nueva normalidad. Tenemos que ser flexibles precisamente para esas nuevas realidades, pero comprender que participamos dentro de la creación de un orden colectivo, que hay una creación social de los mundos después del confinamiento donde vale la pena también participar y donde vale la pena estar conscientes de sus diseños. Bueno, aquí por mi parte sería todo. Estamos abiertos a las preguntas y las respuestas que amablemente nos llegan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. En verdad que ha sido un tema muy interesante, ha enriquecido muchísimo de las dudas que han presentado algunas personas y ha esclarecido muchos temas dentro de lo que engloba la economía. Bueno, los invito a todos a escribir sus preguntas en el chat. Vamos a empezar de una vez con algunas que se estuvieron realizando a través de la presentación. Entonces, José Antonio Morales Contreras preguntó, ¿qué tipo de personalidad tendrá mayor predisposición a los cambios de patrones de comportamiento social? Sí, bueno, no soy
No soy psicólogo ni tampoco pretendo serlo, pero sí, digamos, personas mucho más aprensivas naturalmente van a tener mayores afectaciones sobre la percepción de los riesgos. Yo convivo mucho con el sector médico en el caso mexicano. Tengo algunos colegas que son psicoterapeutas y psicoanalistas y algunos rasgos de la población que me han mostrado precisamente son muchas aprensiones. Sobre todo hay un grupo social que no está muy bien identificado que tiene que ver con los obsesivos compulsivos y con personas que estas noticias les afectan mucho más que a muchos otros, ¿no? Entonces, hay personas que ya no están yendo a sus tratamientos porque les resulta muy desbordante emocionalmente tener que salir y pensar que podían exponerse a algo que no pueden controlar. El problema de las epidemias es que provienen precisamente de virus y son elementos que nuestros sentidos no pueden percibir. Entonces también caemos en sospechosismos y en percepciones que puedan ser exageradas también y por tanto pues en medidas exageradas de la forma en la que nos podemos proteger, ¿no? Pero sí es importante ver que van a haber distintos grados precisamente sobre la percepción del riesgo, pero de alguna forma todos los que nos hemos visto vulnerados después del confinamiento vamos a tener por lo menos en las primeras etapas post-confinamiento alguna precaución mayor sobre nuestra seguridad personal, ¿no? Esperemos que eso no sea tan profundo, que cambie de manera profunda los comportamientos sociales, ¿no? Pero bueno, es una variable que está ahí y que vale la pena considerar. Perfecto, gracias. Natalia Pedraza Jiménez pregunta, desde la perspectiva económica, ¿cómo podremos afrontar la recesión económica, especialmente a nivel latinoamericano? Claro. Sí, pues es muy buena pregunta. Depende mucho también de los sectores. Hay sectores, digamos, que hoy en confinamiento no pueden reconvertirse de formas tan fáciles. Por ejemplo, pensemos en turismo. El turismo requiere de interacción social, no podemos prescindir de ella, ¿no? No te puedo vender un viaje a Cuba sin ir a Cuba, ¿no? Eh, entonces, hay algunos sectores que se van a ver mucho más impactados porque no pueden reconvertirse en momentos de confinamiento. Hay otros sectores, por ejemplo, los comerciales. En el caso mexicano, la matriz económica mucho está cargada hacia las pymes y una gran parte en servicios y en comercio, donde se les ha apoyado a su reconversión hacia poder poner ventas dentro de Internet, precisamente para tratar de solventar. Estamos hablando, por supuesto, de medidas durante la resistencia, como la etapa durante el confinamiento. Posterior al confinamiento tenemos que necesariamente tener medidas por parte del Estado porque se prevé también que muchos de los ingresos de las personas van a estar disminuidos. Es decir, la capacidad de compra para reactivar la economía va a estar disminuida. Y ahí se requiere precisamente apoyos por parte del gobierno para que la capacidad de ingreso a las personas y sus capacidades adquisitivas no caigan. Entonces, sí es importante pensar en qué estrategias tener posteriores, pero mucho tendrá que ver con la intervención gubernamental. Las empresas por ellas mismas es importante que se organicen, que se vayan coordinando. Las empresas pueden hacer mucho, sobre todo las mayores, para tratar de proteger a las empresas de proveeduría o de su cadena industrial. Por ahí se pueden hacer muchísimos esfuerzos, pero eso implica liderazgos dentro de estas cadenas, ¿no? Ahí las cámaras empresariales son vitales, por supuesto. El surgimiento de líderes empresariales también que puedan coordinar eso también son sumamente importantes. Pero en general nos estamos dando cuenta que hay una importancia de las interdependencias, que los actores por ellos mismos, las empresas por ellas mismas, son insuficientes para poder salir de estas crisis tan graves. Requieren de programas de asistencia y de coordinación con otros actores. Entonces, sí es importante en ese sentido reinventarnos, por eso hablaba de reinvenciones, ¿no? De ser flexibles sobre nuevas formas de hacer las cosas, no tratar de operar bajo las normas previas al confinamiento, sino bajo normas de nueva normalidad, con mayores flexibilidades, ¿no? Entonces, ahí hay un espacio para la innovación en términos organizacionales, científicos, tecnológicos, por supuesto,
pero de un gran reto precisamente para América Latina. América Latina sabemos que tiene una característica de ser sumamente creativa. Ahorita es cuando requerimos manifestarlo, pero por supuesto apoyado bajo ciertos liderazgos que permitan que estos esfuerzos puedan materializarse de la mejor manera posible. Buenísimo. Muchas gracias. Ahí ya respondió la segunda pregunta de Natalia y otra más de otra asistente. Entonces paso a la siguiente. En la nueva normalidad traerá cambios en todos los sectores. Por ejemplo, la educación. Es decir, ¿qué sectores se estiman que tengan tal vez una recuperación más rápida y qué sectores tengan una recuperación más lenta? Y en especial la educación. Claro. Pues el tema de la educación es un tema que está sumamente vigente. De hecho, a mí me ha tocado también dar algunas participaciones en universidades de América del Sur en estos momentos, principalmente Colombia, donde entonces se están haciendo uso no solamente de personal local, sino de personas en otras partes del mundo. Y eso permite mucho de estos medios tener el acceso precisamente de personas y de conocimientos que no necesariamente están dentro de nuestras comunidades, ¿no? Podríamos tomar cursos en línea de expertos que quizás estén en Europa o en Estados Unidos o en distintas partes de América Latina. Creo que eso es un elemento que vale la pena considerar cómo vamos a ir transitando. Pero sí, creo que el uso de esas tecnologías dentro de la educación está marcando una pauta sumamente profunda. Eh, de paso con la legitimización de estas tecnologías, donde se pueden tener ahora quizá cursos completos que ya no son presenciales, físicamente por lo menos, pero sí presenciales, digamos, en el sentido de tener un profesor y alumnos que se están conectando vía estas tecnologías. Y eso puede cambiar todos los modelos educativos, ¿no? Valdría la pena cuestionarse de qué grados de educación estamos hablando. Parece que los que más lo están sufriendo son la educación básica, precisamente por esta falta de interacción social que personas en su formación también requieren. Pero sin embargo, para la educación superior creo que se abren alternativas interesantes. Es posible que las universidades vayan tomando muchos más de estos modelos, ¿no? Y eso afecta también condiciones de trabajo, por supuesto, ¿no? Los teletrabajos parece que también se van a instalar más dentro de nuestras sociedades. Habrá que ver hasta dónde y hasta cuándo y con qué tipos de reglas se van ejecutando, porque también hay mucho estrés alrededor de los teletrabajos. Hay mucha gente que siente que sus días ya no rinden lo mismo, que no hay un inicio claro y un final claro del trabajo, lo cual extiende muchas de las jornadas laborales y del desgaste emocional e intelectual de las personas. Entonces, si esto fuera así, tendríamos que ir pensando también sobre qué reglas tendríamos que poner para que todos nos sintamos mejor ejerciendo esta clase de actividades. Gracias. María Paulina Ruiz Cabañas hizo una segunda pregunta y dice, de los nuevos hábitos que estamos adquiriendo, como el tener consultas a casa, entrega de diferentes productos, ¿continuarán después del confinamiento? Esa es una muy buena pregunta. Tendrá que ver también con la percepción del riesgo de las personas. Sabemos que COVID-19 va a estar todavía dentro de la lista de las enfermedades que nos pudieran dar en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, también la sensibilidad de las personas, aún y cuando tengamos ya la vacuna, determina también un poco sobre esas susceptibilidades. Habrá personas que sus hábitos de consumo se han articulado precisamente hacia esas formas de consumo, de entregas a domicilio de muy diversos productos, no solamente comercio tradicional, sino alimentos y muchas otras más cosas. Entonces, es posible que se mantenga, desde luego.
bajo este mismo esquema precisamente, el de la legitimidad de las tecnologías de la información combinado con la sensibilidad que las personas pudieran tener sobre su seguridad personal después del confinamiento. Muchas gracias, doctor. Bueno, finalizamos la parte de preguntas y respuestas. Les agradecemos a todos su participación y les vamos a contestar por correo sus preguntas adicionales que hayan hecho. Voy a aprovechar estos pocos minutos para lanzar un cuestionario que solicito su amable apoyo en contestar. Y ahora sí, le doy un pequeño espacio al doctor Leonardo para que nos pueda dar últimas palabras para cerrar la sesión. Sí, muchas gracias. Bueno, pues nada más recordar precisamente sobre los retos que tenemos. Son momentos de incertidumbre. Nadie tiene todas las respuestas, ni siquiera los gobiernos, ni tampoco los expertos. Todo se está recalculando, se está reformulando, y bajo esa idea tenemos también que ser de alguna forma flexibles, resilientes es el mejor concepto que se me ocurre a mí para estos momentos. Entender también las solidaridades dentro de la economía que se requieren establecer. Muchas de las actividades económicas tradicionales se manifiestan mucho en competencia, mucho en individualismos. Creo que son momentos precisamente para la pospandemia de pensar en otros esquemas donde nos hermanemos más en problemas compartidos, ¿no? Entonces creo que son momentos precisamente para reformulaciones, para pensar en nuevos órdenes sociales, nuevos liderazgos también. Así que nos toparemos con un mundo seguramente muy interesante. Se vienen cosas muy innovadoras seguramente sobre las formas en las que se van a dar todos estos cambios. Así que hay que estar pendientes de ellos, pero por supuesto no sentirse aislados de ellos y participar dentro de ellos, ¿no? América Latina tiene muchísimos retos por delante, pero creo que los podemos sacar adelante precisamente si consideramos estas formas de capital social que nos caracterizan más que otros países en otras partes del mundo. Así que bueno, pues muchas gracias por su atención y con mucho gusto responderemos a las preguntas que nos sigan llegando. Excelente viernes para todos y quédense en casa, que es la principal recomendación. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Y les agradecemos a todos su participación. Ya ahorita en 5 segundos voy a terminar el cuestionario para que ya finalicemos la sesión. Una vez más, muchas gracias, doctor. Ha sido muy esclarecedor este tema y en verdad que hemos tenido muchos comentarios de agradecimiento de las preguntas que ha respondido y de toda la sesión. Bueno, finalizo de una vez. Y ahora sí que tengan un muy buen fin de semana. Muy buen viernes y fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.